Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas. Y Jesús, todo afligido, en mi interior me ha dicho: Pues con Luisa encontrándose en ese estado habitual, pues da comienzo, ¿no? Ya numeral 20 del volumen 14 del libro de Cielo. Un habitual estado, bueno, que ya vamos sopesando, que es esa disposición interior en la que la criatura se abre al obrar divino y se hace disponible para recibir las confidencias del Señor. Ya sabemos que no se trata de un éxtasis ni de un arrebato extraordinario, sino un permanecer vigilante en ese recogimiento del corazón, donde la mente y la voluntad reposan en la divina voluntad. Y desde esa hondura, su pensamiento se dirige pues hacia uno de los momentos pues más abismales, ¿no?, de la pasión, el huerto de Getsemaní, donde Jesús no solo comenzó a sudar sangre, ¿no?, sino donde se elevó al cielo un gemido de inefable dolor que anticipa la cruz del Viernes Santo. Luisa contempla este misterio no con una piedad externa, sino con una participación viva, dejándose afectar por el dolor del Divino Esposo. Y en ese contemplar amoroso, ¿no?, surge la intervención de Jesús, que rompe el silencio para hablarle a Luisa, a la pequeña hija de la divina voluntad, desde dentro, desde el hondón. Y no como un maestro que enseña desde fuera, sino como un Dios que mora, que habita en el alma. La habita y además la forma, ¿no? Va formando, ¿no?, ese cuerpo de luz desde dentro, ¿no? Por tanto, Jesús no viene con estruendo, sino todo afligido, casi como suplicando, ¿no?, ser escuchado en su dolor. Él no se impone, sino que se revela, no declara una sentencia, sino que comparte una herida. Y así el lenguaje del Verbo encarnado, cuando habla al corazón, que se le ha entregado, ¿no?, del todo, pues siempre ese lenguaje es un lenguaje de amor, bueno, esponsal, pero también es un lenguaje, en este caso, de amor herido, ¿no?, de queja confiada, ¿no?, de ternura dolorosa. Y ya desde este momento inicial, ¿no?, de este numeral 20, pues ya se encierra toda una pedagogía, ¿no?, de esa ciencia, ¿no?, de la divina voluntad. Es decir, Jesús no habla porque Luisa investigue, ¿no?, ahí los sucesos del huerto de los olivos, ¿no?, sino porque ella ama. Y ya sabemos que el Señor pues no es que revele misterios, ¿no?, para que sean archivados, ¿no?, sino para que sean vividos y vividos con Él en su divina voluntad. Por tanto, se trata de un numeral, de un pasaje que revela cómo el Señor escoge al alma fiel, al alma dócil, al alma obediente,
humilde, ¿no? Para hacerla no solo testigo, sino para hacerla partícipe de sus dolores más íntimos. La visión de las culpas del mundo que se presenta, ¿no?, ante la santidad de Cristo en el huerto en Getsemaní, no es simplemente una escena de juicio, sino una escena de amor roto, donde Jesús experimenta como esposo, ¿no?, totalmente el rechazo, ¿no? Ese rechazo, esa distancia que el pecado ha acabado, ¿no?, entre Dios y el hombre, ¿no? Y en este punto es muy fundamental, ¿no?, muy conveniente, ¿no?, calar cómo Jesús no inicia su discurso describiendo azotes o coronas de espinas o cruces, no, sino la herida, esa herida más profunda, la más profunda de todas, ver la belleza de su criatura desfigurada. Ahí está el dolor del varón de dolores. El dolor de Getsemaní es el dolor de quien ama y ama desbordantemente, infinitamente, y contempla a su amado, ¿no?, irreconocible. Por eso el libro del cielo, en este caso, no se abre con una descripción del dolor físico, ni siquiera del dolor moral ante las injusticias humanas, sino con el dolor místico y divino de ver a la criatura profanada, y profanada por su propio desvarío. Así que este primer párrafo, ¿no?, el cual da inicio, ¿no?, este soberano numeral, ¿no?, pues va abriendo el camino, ¿no?, a una revelación que no es simplemente informativa, sino transformante. Jesús va a conducir a Luisa, y con Luisa nos va a conducir a todos los hijos de la divina voluntad, a toda alma, ¿no?, que junto con Luisa, ¿no?, se abra al don, ¿no?, al don de dones, ¿no?, a comprender qué significa ser imagen de Dios y cómo esta imagen ha sido devastada y sobre todo cómo puede ser restaurada, ¿no? Así pues, no se trata de una meditación cualquiera, ni de una contemplación simple, ¿no?, de la pasión, ¿no?, de ese trido pascual, ¿no? Se trata de dejar que el dolor de Cristo se una al corazón de nuestra alma, esa alma que lo escucha, que está atenta, vigilante al amor de los amores, ¿no?, para que desde ahí se inicie una obra de restitución, que no es solo personal, ¿no?, sino que es universal, cósmica, trinitaria, eterna. Así que con estas breves palabras de Luisa, ¿no?, pero inmensas en su contenido, ¿no?, es como se abre, ¿no?, y nos abrimos, ¿no?, a un santuario donde el Redentor se deja ver en su desolación más íntima, no como víctima derrotada, sino como un Dios que llora por la gloria perdida de su criatura, ¿no? Y es precisamente porque esa gloria puede ser recuperada, ¿no?, porque ese dolor puede ser fecundo, ¿no?, que Jesús se revela. Y es que la finalidad de su dolor
pues no es que Luisa o nosotros, ¿no?, nos entristezcamos, ¿no?, sino que con Luisa, ¿no?, comprendamos y sopesemos, ¿no?, qué significa vivir como imagen viva de la Santísima Trinidad. Este es el latido oculto que comienza a escucharse en estas primeras confidencias, ¿no?, y que guía de una forma muy didáctica, ¿no?, toda la enseñanza que a continuación pues vamos a escuchar. Hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada, mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Acabamos de escuchar cómo Jesús comienza su confidencia con un suspiro que atraviesa el tiempo. Hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada. Con estas palabras, pues ya nos sitúa, ¿no?, en un ámbito que desborda toda medida humana, en una región donde el sufrimiento toca lo infinito. No se trata de una pena soportada en el cuerpo, ni siquiera de un tormento psicológico, sino del dolor propio de un Dios que ama y que al amar contempla cómo su obra, ¿no?, su obra más querida, ¿no?, ha sido desfigurada. Es un dolor trinitario, es un dolor eterno, que no se puede ser abarcado por nuestra razón, porque nace de un amor también sin medida. Jesús no nos ha hablado aquí como un teólogo, ¿no?, ni como un juez, sino como el artista divino que ha visto destruida, ¿no?, la obra, ¿no?, que llevaba inscrita pues su propia faz. Lo que le hiere no es simplemente la suma de pecados cometidos por los hombres, es algo más profundo, es algo más lacerante. La inteligencia humana, que debía, reflejar su sabiduría, se ha deformado. La inteligencia, esa dádiva, esa merced, ese don por el cual el alma, ¿no?, debía conocer la verdad, gustarla, reconocer al Creador en las criaturas, ¿no?, convertirse en eco del verbo de Dios, se ha vuelto fea, espantosa, irreconocible. El Señor había plasmado en el entendimiento humano una imagen viva de sí mismo, como verbo eterno, ¿no?, como sabiduría increada, ¿no?, quiso dejar en la criatura pues el reflejo de su luz, para que el hombre, ¿no?, al conocer se elevara a Dios, ¿no?, para que cada pensamiento fuera un canal por donde pasara el amor con mayúsculas. Pero esa inteligencia ha sido usada pues para todo lo contrario. Se ha encerrado sobre sí, ha renegado de su origen, ha preferido la mentira al resplandor de la verdad, ha enaltecido su error. Sí, el error. Ha usado la ciencia no para alabar al Creador, sino para negarlo. Así, aquello que debía brillar con una belleza espiritual capaz de atraer al mismo Dios,
se ha convertido en algo monstruoso. Mi bella imagen, dice Jesús, mi bella imagen. No está hablando en sentido figurado. La inteligencia del hombre fue, en el diseño divino, una participación real, ¿no?, de la suya. Fue creada para entender como Dios entiende, para mirar las cosas con la luz, ¿no?, eterna, ¿no?, para ordenar, juzgar con rectitud. Pero ahora esa inteligencia ha cambiado de forma, ha perdido su fisonomía divina, y Jesús la contempla en Getsemaní no como quien evalúa un mal desde fuera, ¿no?, sino como quien contempla su propio rostro desfigurado, y lo contempla pues en el espejo, ¿no?, del alma humana. Y contempla, pues eso, no la contempla más bella, sino al contrario, todo fea, todo horrible. Y esto no es una exageración poética, esto es dolor verdadero. El Verbo encarnado contempla cómo su huella, la más noble, ¿no?, ha sido ensuciada por la soberbia, por el pecado, por el olvido. Este lamento de Jesús no es un reproche, sino una manifestación de amor herido. Él llora porque sigue viendo en esa inteligencia deformada lo que un día fue pues hermosa, ¿no?, lo que aún podría volver a ser. Su dolor es, pues bueno, paradójicamente una promesa. Si todavía se duele, es porque aún ama. Si aún ve su imagen en ruinas, es porque desea restaurarla. Y esa restauración solo será posible cuando el alma se entregue por completo al divino querer. Cuando el entendimiento humano deje de buscar luz fuera, ¿no?, de la divina voluntad y se rinda con docilidad a la sabiduría eterna. Entonces, claro, el don de vivir en la divina voluntad es una mejora del intelecto, no es una simple renovación moral, es una refundición interior, una transfiguración de la inteligencia, por la cual el alma vuelve a entender como entendía en el principio, ¿no?, antes de la caída. Vuelve a pensar con Dios, en Dios, por Dios, y así la imagen deformada comienza a recobrar su forma, su luz, su hermosura original. No es promesa abstracta, es el deseo ardiente de Jesús, revelado con lágrimas desde la hora oscura de su agonía. Él quiere hacer bella de nuevo la inteligencia del hombre, y para ello pues pide que lo dejemos obrar en nosotros, que lo dejemos obrar con su santísima voluntad. Solamente entonces su dolor pues encontrará alivio y su imagen volverá a resplandecer en el alma humana como en el día primero, allí en el jardín de Edén. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. Una afirmación directa y sencilla, una afirmación con la que Jesús pues nos revela, ¿no?, el fundamento espiritual más profundo del ser humano. Él mismo
Verbo eterno del Padre, ha sido quien ha dotado al hombre con esas tres potencias esenciales que constituyen pues, el alma, ¿no? Y lo hacen imagen viviente de Dios. La voluntad, la inteligencia y la memoria no son añadidos accidentales, ni recursos funcionales para la vida práctica. Son en su raíz dones divinos infundidos desde el momento de la creación con una finalidad altísima: hacer del hombre un espacio apto para contener a Dios y vivir en comunión con Dios. Decir que Jesús dotó al hombre de estas tres potencias es señalar que el alma humana ha sido esculpida desde el principio con la impronta trinitaria. Porque esas facultades, aunque naturales al alma, ¿no?, tienen una orientación sobrenatural, tienen un dinamismo que las excede. Fueron creadas para contener a Dios, para recibirlo, reflejarlo y responderle con amor. La voluntad fue dada para amar y elegir el bien, es decir, para adherirse libremente a Dios, que es el bien supremo, ¿no? La inteligencia fue dada para conocer la verdad, que no es otra cosa que el mismo Verbo, ¿no?, encarnado. Él es la eterna sabiduría, ¿no?, esa sabiduría increada. Y la memoria fue dada para permanecer en la relación de amor, para custodiar los bienes recibidos, para vivir en la gratitud y en la continua actualización del don excelso, del don supremo. Esas potencias no existen para que el hombre se baste a sí mismo, sino para que sea capaz de comunión. Son como tres ventanas abiertas al cielo, tres caminos por donde Dios puede entrar, hablar y morar. De ahí que Jesús no las mencione con una concesión genérica, ¿no?, sino como una dotación personal y yo diría que casi esponsal, ¿no? Él las confirió con amor, las selló con su imagen, las hizo suyas. Y lo hizo no por necesidad, sino por puro deseo de darse, por querer que el hombre, ¿no?, viviera no al margen de Dios, sino en Él y de Él. Si Jesús dotó al hombre con esas potencias, es también Él quien, al verlas deformadas por el pecado, viene a restaurarlas. Jesús no se desentiende de lo que ha hecho. El Creador, que formó el alma con esas tres columnas, ¿no?, se ha hecho redentor para volver a levantar ese templo caído, ¿no? Por eso cuando nos dice, yo doté al hombre, no está haciendo memoria de un acto del pasado, está expresando la actualidad de su amor, de su deseo, de su proyecto. Y aquí se insinúa el secreto de la nueva vida en la divina voluntad. Jesús no solo quiere que el hombre use bien su voluntad, su inteligencia y su memoria. Jesús quiere habitarlas, quiere transformarlas,
fundirlas con las suyas. Quiere que el alma no deje de vivir de su querer, de su luz, de su recuerdo, para vivir en el querer divino, en la sabiduría eterna, en el amor inmutable. No es una corrección moral, es una transformación ontológica, mística, pero real. Por eso esta breve frase de Jesús, ¿no? Sencilla, sí, pero es también una convocatoria, es una llamada. Si esas tres potencias, esas tres facultades me fueron dadas por Jesús, entonces solo en Jesús y para Jesús deben vivir. Solo así lo que Él infundió con tanta gloria podrá volver a ser templo, espejo, delicia del amor de los amores. En la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. En estas palabras se desvelan pues una verdad sublime, pero envuelta, ¿no?, en la ternura de un recuerdo divino. Jesús, al hablar de la primera de las tres potencias del alma, la voluntad, señala que en ella refulgía el Padre Celestial. Es una expresión que no hay que pasar por alto. Refulgir no es simplemente reflejar, sino brillar con luz propia por participación. Refulgir es ser encendido por la cercanía del fuego divino. La voluntad humana, tal como se nos fue dotada, no era un simple instrumento de elección, sino un espejo luminoso donde se manifestaba la acción directa del Padre Eterno. El Padre, ya sabemos, primer principio del ser y del amor. Jesús explica que el Padre, como acto primero, comunicaba la voluntad humana, comunicaba a la voluntad humana su propia potencia, su santidad y su altura. Estas tres cualidades no son adornos espirituales, son atributos sustanciales de Dios, que por su amor infinito, quiso imprimirlos en la criatura, La potencia que indica capacidad de obrar y obrar con eficacia. La santidad, que manifiesta la absoluta orientación al bien. Y la altura, que expresa la sublimidad y dignidad del obrar divino. Todo ello fueron comunicadas por el Padre Celestial al alma, y no como una concesión lejana, sino como una vestidura íntima que ennoblecía la voluntad humana hasta hacerla vivir al nivel de Dios. Esa investidura no era simbólica, era real. El alma, por la voluntad, quedaba elevada a la esfera misma de Dios, no para ser igual en esencia, sino para vivir en comunión de operación, de obras. Por eso dice Jesús que entre la voluntad divina y la voluntad humana
estaban abiertas todas las corrientes. ¿Qué está diciendo? Pues que no había barreras, que no había interferencias, todo era intercambio, todo era circulación, todo era vida compartida. La criatura no solo podía recibir a Dios, o podía recibir de Dios, todas esas dádivas, ¿no? Sino que es que la criatura podía darle a Dios, podía amar con el mismo amor recibido, ¿no? Podía obrar con el mismo obrar infundido, ¿no? Es un dar, mejor es un recibir, ¿no? Y un dar, un brindar, ¿no? A Dios, ¿no? Amor me das, amor te doy, ¿no? Era una vida en común, una transparencia recíproca, ¿no? Un dinamismo continuo, donde el hombre vivía inmerso en el seno del Padre, sin distancias, sin temor, sin pérdida de identidad. Y aquí, claro, ya vamos entreviendo, ¿no?, con fuerza la grandeza, ¿no?, del hombre, ¿no? Antes de la caída, ¿no? Fue creado como un hijo, como un reflejo, como un trono viviente, donde el Padre podía, pues, derramarse, ¿no? Y derramarse sin medida, ¿no? Y derramar todos los tesoros, ¿no?, de su divinidad. La voluntad no era, pues, un campo de batalla, ¿no?, entre lo bueno y lo malo, sino tierra fecunda, tierra abierta al crecimiento constante, ¿no?, en Dios, porque no estaba hecha para simplemente limitarse a obedecer, sino para enriquecerse siempre más y más de Dios, ¿no? Crecer en Dios, ¿no? Dilatarse en Dios de una forma, sin límites, ¿no? Dilatarse en esa luz, ¿no?, del ser divino, ¿no? Pero este estado de gracia originaria, ¿no?, pues solo es comprensible si se ve desde el fiat eterno del Padre. No fue un accidente, feliz, ¿no?, ni un mérito de la criatura. Solo visto desde el designio del Creador, ¿no?, que amándonos infinitamente quiso darse por entero, ¿no? Es decir, no fue el azar. Y el Padre, para poder darse, pero sin violencia, ¿no?, nos hizo libre y nos dotó de una voluntad capaz de recibirle, pero también, claro, de rechazarle, ¿no? El drama del pecado, pues claro, entonces pues se revela pues con todo su peso, ¿no? Es una ruptura ontológica. La caída que hizo, cerrar las corrientes, romper las comunicaciones, clausurar el canal por donde la voluntad humana pues debía enriquecerse, ¿no? Y enriquecerse continuamente, ¿no?, de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que el alma, en vez de crecer en santidad, pero en la santidad de las santidades, ¿no?, en vez de crecer ahí con esa nobleza, ¿no?, con potencia, comenzó a decaer, a empobrecerse, a hacerse inhábil para lo divino. Sin embargo, lo que Jesús revela a Luisa y nos revela a nosotros no es simplemente la nostalgia, ¿no?, de un estado perdido, sino es la urgencia de un retorno. El don de la divina voluntad no es una doctrina más, sino ni obviamente una devoción piadosa. Es la restitución de ese estado originario, es la reapertura de las corrientes, es la elevación de la voluntad humana a vivir nuevamente en la esfera del Padre. Cuando el alma dice sí
al fiat, cuando renuncia a obrar por sí y se entrega al obrar divino, el Padre vuelve a refulgir en ella, vuelve a comunicar su potencia, su santidad, su altura. Y entonces el hombre deja de ser un campo de batalla y se convierte otra vez en un cielo abierto, donde Dios puede habitar y reinar. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco, era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba, por lo tanto nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Aquí Jesús acaba de desvelarnos el secreto más íntimo de la armonía originaria entre Dios y el hombre. No se trata de una obediencia impuesta ni de una sumisión, externa, sino de una unión profunda, total, donde no existía diferencia de intereses, de fines ni de bienes. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío. Nos acaba de decir Jesús, como quien recuerda con amor, un tiempo de perfecta comunión. Esta expresión, evoca, o esta declaración, evoca la intimidad de una vida compartida, donde la criatura, pues no se sentía dueña de sí, sino plenamente acogida, y acogida en el dominio de Dios, y donde Dios, pues en su, infinita condescendencia, se donaba sin medida a su criatura. Todo era en común. Y esto quiere decir que no había, pues, espacio para la oposición, ni para el conflicto, ni para la resistencia. La voluntad humana estaba hecha de la voluntad divina, vivía de la voluntad divina, obraba con la voluntad divina. Y en ese estado, el alma pues no se sentía separada ni inferior, sino reflejo vivo, de su creador, transparencia total, Por eso Jesús dice que la voluntad del hombre, pues era imagen suya, era cosa suya, El alma no tenía que imitar a Dios, imitarlo desde fuera, sino que lo que reflejaba, lo reflejaba desde dentro. Era como un cristal purísimo en el que se reproducía, la vida trinitaria, y se reproducía sin opacidad, sin doblez, sin desajuste, Esta comunión no era pasiva, sino todo lo contrario, activa, recíproca. Había acuerdo, había correspondencia, Como en una danza, donde ambos, en una danza, se mueven, en una danza al mismo tiempo, y al mismo ritmo, Y la voluntad humana, claro que era libre, pero no para rebelarse, sino para amar. La voluntad humana era independiente, pero no para cerrarse, sino para poder entregarse con todo su ser. Y aquí, claro, Jesús nos está descubriendo, un misterio aún pues mucho más profundo, La voluntad humana fue constituida por Dios como acto primero, es decir, como fundamento de todo su obrar.
como principio de su libertad. No fue hecha para estar sujeta a fuerzas exteriores, ni para vivir bajo servidumbre, ¿no? Sino como reflejo directo de la voluntad del Altísimo, que es también, claro, primer principio, ¿no? Libre y soberana, ¿no? Por eso esa es la grandeza de la originaria de la voluntad humana, ¿no? Y ese ser primer principio libre, ¿no? Y soberana, ¿no? De la voluntad, ¿no? Esto es una afirmación de una, no sé, de una delicadeza teológica, porque Jesús no está minimizando la dignidad de la criatura, ¿no? La está exaltando en su raíz. Dios no creó al hombre como esclavo ni como subordinado, sino como hijo, como socio, como imagen, como esposa. La voluntad libre del hombre no era una amenaza para Dios, sino era su mayor gloria, porque en ella podía reconocerse como en un espejo vivo. De allí nace, claro, pues el drama, ¿no? El drama de la caída, ¿no? La caída no fue un error, ¿no? De juicio ni una debilidad moral, ¿no? La caída fue una fractura de comunión. Fue la fractura de una comunión que estaba hecha de amor mutuo, de donación continua, de vida compartida. Fue como si el alma, ¿no? Hubiera dicho: ya no quiero lo que tú quieres, ya no quiero vivir de tu luz. Entonces, claro, se cerró la puerta y reclamó independencia. Una independencia que se volvió aislamiento y una libertad que se transmutó en esclavitud. Sin embargo, esta dolorosa memoria de Jesús que nos está compartiendo, ¿no? No es un lamento estéril, es una invitación a qué, a regresar. Es decir, Jesús, al recordarnos cómo era la voluntad humana en el principio, nos está mostrando lo que puede volver a ser. El don de vivir en su voluntad no es otra cosa que restituir este estado. Es decir, abolir la distancia entre lo tuyo y lo mío. Es volver a entrar en un acuerdo recíproco. Es permitir que la voluntad santísima, la voluntad de Dios, vuelva a ser principio. Vuelva a ser el principio, ¿no?, de nuestra voluntad humana. Entonces, todo en nosotros será de nuevo cosa suya, claro. Entonces todo en nosotros será de nuevo reflejo suyo, será vida suya y no por anulación, claro que no, sino por fusión, como el hierro, ¿no? Está fundido, ¿no?, en el fuego, ¿no? Se hace fuego sin dejar de ser hierro. Así el alma, ¿no?, al perder su querer humano, recobra su verdadera dignidad. ¿Cuál? La de ser acto primero en el obrar divino, la de ser imagen restaurada del Padre que la creó para vivir en Él, ¿no?
Pero esta voluntad, cuanto se ha desfigurado, de libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Pues Jesús, después de haber evocado la grandeza originaria de la voluntad humana, no puede sino expresar con profunda tristeza cuánto se ha desfigurado. Es el lamento de un Dios que ha creado algo bello, noble, libre, y que ahora lo contempla irreconocible. Ese término desfigurado no es una metáfora, es lenguaje de Jesús. Bueno, en ese lenguaje está expresando una realidad espiritual muy concreta. La voluntad, que fue imagen viva de la voluntad del Padre, ¿no?, se ha deformado, ha perdido su línea, ha perdido su proporción, su resplandor, ya no refleja a Dios, ha caído de su altura y se arrastra por el polvo. De libre se ha vuelto esclava. Esa declaración encierra el drama del pecado y con una claridad pues impresionante, ¿no? La libertad, que era el sello, ¿no?, de la dignidad del hombre, su capacidad de elegir, ¿no?, el bien, de amar a Dios y amarlo voluntariamente, ha sido malversada. No ha desaparecido, pero se ha invertido. La voluntad, que fue creada para moverse dentro, ¿no?, del querer divino, como en su atmósfera, ¿no?, esa atmósfera como fuera algo natural, ¿no?, su clima habitual, ¿no?, ha elegido salirse de esa esfera, ha querido ser libre, pero fuera de Dios, y al hacerlo ha dejado de ser verdaderamente libre, porque fuera de la divina voluntad no hay libertad, hay esclavitud disfrazada, pero esclavitud. Jesús añade que esta esclavitud no es neutra ni indiferente, sino vilísima. Jesús no dice simplemente que la voluntad ha caído, sino que ha caído muy bajo, sometiéndose a pasiones innobles, a deseos desordenados, a apetitos que degradan el alma, ¿no? Lo vil aquí no es solo lo sucio, sino lo indigno, lo que no corresponde a la nobleza con la que fue creada la voluntad humana. Lo que está en juego no es solo la moralidad, sino la identidad. La voluntad que ha dejado de ser reina para convertirse en sierva, y no de un amo justo, sino de fuerzas oscuras, inestables, que la tiranizan, la corrompen. Claro, eso es lo que está en juego, esa identidad, nuestro auténtico rostro original, antes de que nuestros padres nacieran, ¿no? Y este diagnóstico de Jesús no nace del desprecio, sino del dolor. Él no se aleja de la voluntad caída con asco, sino que la mira, y la mira con la compasión de quien conoce su origen y sabe a qué altura fue llamada. El pecado no ha destruido la esencia de la voluntad, pero ha ensuciado su forma
ha debilitado su fuerza, ha invertido su dinamismo, ¿no? Lo que fue hecho para ascender a Dios, ahora se precipita hacia lo inferior. Lo que debía ser puente se ha vuelto abismo, ¿no? No obstante, en esta desfiguración que Jesús, denuncia, ¿no? Hay una promesa implícita. ¿Cuál? Si el Señor lamenta esta caída, es porque la recuerda. Y si la recuerda, es porque está dispuesto a restaurarla. El don de dones, la gracia de las gracias, es precisamente esa restauración. No se trata de reeducar la voluntad, sino de refundirla, de devolverle su libertad verdadera, no como autonomía que se basta a sí misma, sino como adhesión plena al querer santísimo, al querer eterno. Solo en la divina voluntad la criatura vuelve a ser libre, porque vuelve a obrar en el orden para el que fue creada, vuelve a moverse en la luz de Dios, vuelve a elegir con la misma libertad con la que eligió el Hijo. ¿Y qué eligió el Hijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto lo dijo en Getsemaní. Así que Jesús, no maldice a la voluntad esclava, sino que llora por ella, como el padre llora del hijo pródigo, ¿no? Y ese padre que cada día va mirando el horizonte, ¿no? Esperando, ¿no? Que ese hijo pródigo vuelva, ¿no? Y es que Jesús sabe que esa voluntad caída aún puede volver a ser suya, aún puede recuperar su dignidad, aún puede amar como fue amada desde el principio. Es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más, como ha descendido de su nobleza, da asco mirarla. Esta exclamación de Jesús, breve, pero tan cargada de pena, es como un gemido divino, un gemido que condensa el drama de toda la historia humana. Es ella, la voluntad humana, separada de la voluntad de Dios, ¿no? El principio de todos los males del hombre. Esto no es una afirmación moralista, tampoco una condena retórica. Jesús está señalando con mucha claridad y a la vez con tristeza, ¿no? La raíz última del extravío humano. No son las circunstancias externas, ni siquiera el demonio, los causantes de tanto mal. Es la voluntad que, habiendo sido creada para moverse con la de Dios, ¿no? Como un solo latido, ¿no? ¿Qué ha preferido? Pues romper esa armonía para decidir por sí misma, ¿no? Lo que es bueno o malo. Y claro, desde entonces, pues todo lo demás, ¿no? Pues ha caído en cascada, ¿no? La voluntad fue constituida como reina, como potencia regia del alma, porque es la que dirige, es la que elige, es la que orienta, pero al cerrarse sobre sí misma y desconectarse del santísimo querer, pues ha perdido su eje. Ya no se reconoce más,
ha olvidado su origen, ha perdido su identidad, se ha vuelto irreconocible, incluso para quien la creó. Jesús no la ve ya como la belleza que salió de sus manos, sino como una sombra deformada, una sombra ajena, una sombra invertida. Su capacidad de elegir ha quedado, entregada a las pasiones más bajas, a los caprichos del momento, a las sugestiones del mundo, de instrumento de unión con Dios y de unión nupcial, conyugal, filial. Se ha hecho instrumento de su propia ruina. Jesús ha pronunciado una palabra estremecedora. Ha dicho, da asco mirarla. No porque Jesús la desprecie, sino porque su estado actual hiere la mirada divina. No es la criatura la que repugna, sino la condición de su voluntad caída, que ya no refleja a Dios. Al contrario, está irradiando o reflejando, ¿no?, el abismo en el que ha querido sumergirse, ¿no? Lo que fue creado para encantar al Creador ahora provoca dolor. La voluntad, cuando no está enlazada, unida, abismada al querer santísimo, pues se convierte en un principio de desorden, en un principio de violencia interior, de esclavitud incesante. Ella es el foco del desajuste, ella es la raíz de todas las corrupciones, pues que luego se esparcen en la mente, en el cuerpo, en la sociedad y en el mundo entero, ¿no? Pero esta frase de Jesús, que podría sonar como un juicio definitivo, no es en boca de Jesús una sentencia de condena, es un lamento de amor. Él no se aparta con asco porque rechace al alma, sino porque sufre al verla tan lejos de lo que fue creada para ser. Es como un artista que contempla su obra arruinada, o como un padre que ve a su hijo sumido en la degradación. Es precisamente porque la ama, porque la recuerda noble y pura, que le duele tanto el verla en ese estado, ¿no? Y aquí, claro, una vez más se abre la esperanza. Si la voluntad humana es el principio de todos los males cuando se separa de Dios, también será el principio de todos los bienes cuando se injerte, ¿no?, se reintegre en Dios, cuando se despose a la voluntad de Dios, ¿no? Así que la nueva vida, ¿no?, en la divina voluntad, no busca otra cosa que restituir esa voluntad a su origen, hacer que vuelva a ser reconocible, que vuelva a ser imagen, que vuelva a brillar, a ser luz en la luz. Entonces el asco se trocará en deleite y la mirada de Jesús se llenará de gozo, ¿no?, al ver en la criatura el reflejo, ¿no?, de su querer divino. Por eso no basta con hacer el bien, es necesario que la voluntad misma sea restaurada, porque de ella brota todo. Jesús no viene a redimir solo las acciones, ¿no?, sino la fuente misma del obrar.
Después, como acto segundo concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Bueno, pues Jesús continúa su revelación con una delicadeza que conmueve, ¿no? Desgranando, ¿no?, ante el alma de Luisa, ¿no?, el modo trinitario en que el hombre fue formado. Después de que el Padre imprimiera su imagen en la voluntad como acto primero, ahora el Hijo, en perfecta unidad con el designio eterno, ¿no?, concurre como acto segundo y lo hace donando al hombre el entendimiento. Entendamos que esto no se trata de una acción posterior, ¿no?, en el tiempo, sino de una expresión de la vida interior de la Trinidad Sacrosanta que se despliega en la criatura. El Padre dona la voluntad, el Hijo el entendimiento, la inteligencia, y ambos lo hacen no por necesidad, sino por amor. Jesús declara, y lo declara con mucha claridad, que ha sido Él, en cuanto Hijo, quien ha comunicado al alma humana la inteligencia, el entendimiento. Esta inteligencia no es simplemente la capacidad de razonar o deducir, sino un don que participa de la sabiduría eterna del Verbo de Dios. Por eso no se limita a comprender las cosas en su superficie, sino que está hecha para penetrar el sentido profundo de la realidad, para leer el mundo con los ojos de Dios, para gustar el bien en todo lo que existe, ¿no? Conocer era, en el plano original, una forma de comunión. La inteligencia no fue dada para dominar, sino para unirse. La inteligencia no fue dada para conquistar, sino para saborear. No para manipular, sino para descubrir la huella del Creador en todas las cosas. Y desde allí, amarle pues con más hondura. Jesús nos acaba de decir, ¿no?, que comunicó al hombre la ciencia de todas las cosas. No se trata de una ciencia enciclopédica, ¿no?, ni de un saber técnico, sino de una sabiduría que conoce lo esencial. ¿Y qué es eso? Que todo ha sido creado por Dios, que todo tiende a Dios y que en todo se puede descubrir un reflejo del amor divino, del amor de Dios. Y esta ciencia divina pues es luminosa, es penetrante, gozosa, ¿no? La inteligencia humana fue creada para vivir en ese clima de luz, donde la verdad no es solo un concepto, sino un alimento. Por eso añade el Señor, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Esto es una de las declaraciones más hermosas, ¿no?, y más, también más densas, ¿no?, de este numeral, ¿no?, porque nos muestra que el conocimiento pues no debía ser árido, ¿no?, ni frío, sino dulce, fecundo, vivificante. El fin del conocer era el gustar. El fin de la verdad era la felicidad.
El alma, al conocer el bien, lo amaba. Al saborearlo, se llenaba de plenitud. Por tanto, la inteligencia no fue concebida para juzgar, para, sospechar, ¿no? Sino para, ni siquiera para diseccionar, ¿no? Sino para deleitarse en la luz, para reposar en la belleza del bien, para encontrar en el saber una forma de comunión. Ese es el rostro original del entendimiento humano. El entendimiento humano, su rostro original no es el control, sino es el gozo, es una ventana al gozo. Esto no nos está diciendo aquí, o ni siquiera se está planteando un anti-intelectualismo, claro que no. Se está planteando esa altísima visión del alma humana en armonía con el Verbo de Dios, con el Verbo eterno, ese Verbo que tomó carne en el seno inmaculado de María. Porque conocer para el alma creada, por el Hijo, ¿no? Por el unigénito, ¿no? Era una forma de vivir en el Hijo, ¿no? De dejarse atraer por esa sabiduría que lo sostiene todo, de acoger, ¿no? La inteligencia divina que no se impone, sino que ilumina y que transforma. Eso era conocer, ese era el rostro original del entendimiento humano. Jesús revela que dotó al hombre de inteligencia, no solamente como una capacidad más, sino como una dimensión espiritual que le permitía vivir feliz en el bien. Esa felicidad no era un añadido, ¿no? Sino el fruto espontáneo de la verdad acogida, del bien saboreado, ¿no? Y aquí, claro, se está revelando también pues la conexión, ¿no? Entre verdad, bien y gozo. Conocer lo verdadero lleva a abrazar el bien. Y en ese abrazo se encuentra la alegría, ¿no? Esto es lo que la inteligencia humana ha perdido. Y por eso Jesús en Getsemaní llora, porque ve esa luz extinguida, ese gozo perdido, esa inteligencia destinada a contemplar a Dios, pues arrastrada ahora por la oscuridad de la soberbia y del error. Pero, al mismo tiempo, ciertamente, al recordarnos cómo fue brindada esa potencia del alma, el Señor abre la puerta de su restauración. La nueva vida en la divina voluntad no es simplemente una obediencia de la voluntad, sino una iluminación del entendimiento. El alma que vive entrelazada, ¿no? al fiat supremo, ¿no? Comienza a pensar como Dios piensa, a ver con sus ojos, a comprender el sentido profundo de la existencia desde dentro del amor eterno. Y entonces la inteligencia, nuestro entendimiento, vuelve a ser templo de la sabiduría. Vuelve a ser espacio donde el Verbo puede morar, ¿no? Y no como un huésped lejano, sino como luz viva
que hace gustar el bien, que hace de la verdad una fuente de gozo y de unidad. Así que, restaurada en su origen, la inteligencia humana ya no busca fuera de Dios, porque ha encontrado en Él su principio, en Él su fin, en Él su delicia. Pero, ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura, de la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Jesús rompe su discurso con un suspiro doliente, un suspiro que estremece. Es el gemido íntimo del Hijo de Dios, que contempla la ruina de un don que Él mismo comunicó con amor. Su dolor no es por un fracaso del diseño divino, sino por la libre traición del hombre, que ha convertido un instrumento de comunión en un arma de separación. Jesús no dice simplemente que la inteligencia ha errado, sino que ha sido transformada en un mar de vicios. La imagen es devastadora. Allí donde debía haber claridad, orden, elevación, hay ahora confusión, soberbia, impureza. Lo que debía ser como un cielo lleno de estrellas que reflejara la sabiduría divina, se ha vuelto un océano turbio, donde todo se hunde y se pierde. El Verbo encarnado, nuestro Señor, no acusa, se duele, porque lo que ve es la inversión del fin por el que fue creada la inteligencia. Ya no se orienta hacia la verdad, sino hacia el dominio. Ya no busca la luz, sino el brillo engañoso del error. El don que debía conducir al hombre hacia su Creador se ha convertido en un medio para negarlo. De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y esta es quizás una de las frases más actuales, ¿no? Y más penetrantes de todo el pasaje, ¿no? Porque Jesús no está hablando de ignorancia, sino de rechazo, y rechazo voluntario. El saber humano, desconectado del temor de Dios, se ha erigido en ídolo. La ciencia, que debía ser hija de la sabiduría increada, se ha vuelto altanera, autosuficiente, ciega, y ciega a su origen. Y ese giro perverso de la inteligencia no es simplemente un extravío teórico, es una tragedia espiritual, existencial, porque en la medida en que el hombre conoce más sin referir ese saber a Dios, pues más se aleja de la verdad. La ciencia vaciada de trascendencia, ¿no?, se convierte en instrumento de idolatría, de manipulación, de justificación del mal. Lo que debía abrir el alma al asombro, a la adoración, ahora la encierra en un sistema donde no hay lugar para el Creador. Y esto es lo que Jesús contempla con lágrimas en Getsemaní. No solo las acciones exteriores, sino el extravío interior de una inteligencia que ha perdido su
su norte, ¿no? Su orientación, que ha dejado de ser casa del Verbo para convertirse en fortaleza contra el Señor. Pero este juicio que Jesús pronuncia no es una sentencia, desesperanzada, ¿no? Si lo dice a Luisa, y también nos lo está diciendo a nosotros, es porque quiere que el alma que lo entendamos y que nos ofrezcamos como reparadoras, ¿no? Como almas reparadoras. Porque una inteligencia que ha dejado de ser, que ha dejado de reconocerse, de reconocer a su creador, puede volver a hacerlo, ¿no? Si se deja penetrar por la luz divina. Así que la nueva vida en la divina voluntad, no solamente purifica la voluntad humana, sino que sana la inteligencia, el entendimiento, le devuelve su lucidez original, su claridad perdida, su docilidad a la verdad eterna. El alma que vive en el fiat aprende a pensar con Dios, a juzgar como Dios juzga, a saborear lo verdadero, no con criterio propio, sino desde la sabiduría que la habita. Así, el mar de vicios puede ser transformado en río de luz, en mar de luz. La inteligencia, reintegrada a su origen, ya no será instrumento de separación, sino de comunión. Y Jesús podrá volver a mirarla, no con dolor, sino con alegría, como cuando la creó, como cuando la pensó para ser reflejo de su rostro santísimo, de su rostro eterno, ¿no? Porque aún en medio de la desfiguración, Él no olvida. Él no olvida lo que quiso dar, ni tampoco renuncia a lo que fue suyo. Por eso se duele, porque aún ama, porque aún espera, porque aún quiere habitar en el entendimiento del hombre. Habitar y operar en el entendimiento. Y hacerlo, hacer de la inteligencia humana un nuevo templo, ¿no? De su sabiduría. Y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Ahora con delicadeza creciente, Jesús introduce la obra del Espíritu Santo en la creación del hombre, ¿no? Después de que el Padre comunicara su voluntad como acto primero y el Hijo su inteligencia como acto segundo, el Espíritu Santo concurre como acto tercero, completando la arquitectura espiritual del alma. ¿Con qué? Pues con el don de la memoria. Cuidado, no entendamos esto como una secuencia temporal. Hay que sopesarlo como una manifestación trinitaria que imprime en la criatura el sello completo de su creador. El alma humana, en su estructura más íntima, es una imagen viviente del uno y trino. Voluntad del Padre, inteligencia del Hijo, memoria del Espíritu. El
Espíritu Santo, eterno vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, se manifiesta aquí como aquel que corona, que abraza, que informa. No se limita a contemplar la obra anterior, sino la penetra, la vivifica, la sella con su calor. Y al dotar al hombre de memoria, no le concede simplemente la capacidad de recordar hechos pasados, sino de algo, pues yo sé, infinitamente más alto. La capacidad de permanecer en relación viva con Dios. Porque recordar en la dinámica, ¿no? De la gracia, no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de fidelidad, de vínculo permanente, de comunión renovada. Jesús afirma que el hombre fue dotado de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor. Esto abre una visión admirable del alma humana, ¿no? Su vida debía ser una corriente incesante de reconocimiento, de gratitud, de respuesta amorosa. Cada don recibido debía suscitar un acto de retorno. Cada beneficio, una nueva apertura al dador, ¿no? Así la memoria se convierte en el órgano de la constancia en el amor, en el altar interior donde el alma guardaba, lo recibido para ofrecerlo de nuevo en forma de alabanza y de fidelidad. Recordar a Dios es vivir con Él, es mantenerlo presente, es no cerrarse nunca al don. Por eso Jesús, dice así: el amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Y es que la memoria animada por el Espíritu Santo no era un archivo muerto, ¿no? Sino un fuego que debía envolver toda la existencia. Coronar significa situar en la cumbre, como lo más alto y más digno. Abrazar implica un contacto continuo, ¿no? Una posesión tierna, fecunda. Informar quiere decir penetrar, dar forma desde dentro. Es decir, la vida del alma debía ser enteramente modelada por un amor recordado, renovado, respondido. La memoria debía mantener siempre viva la presencia de Dios, no como idea, sino como experiencia viva. En este sentido, la memoria no es simplemente, humana. La memoria es un lugar donde el Espíritu Santo vive, obra, transforma. Así concebida, la memoria espiritual se convierte en el espacio donde el alma permanece unida al don de dones, sin interrupción, porque si la voluntad elige el bien y la inteligencia lo comprende, es la memoria la que lo conserva, lo hace presente, lo reaviva, ¿no? La memoria, cuando es habitada por el Espíritu Santo,
permite al alma vivir en estado de adoración perpetua, de respuesta continua, de fidelidad amorosa que no olvida. El alma vive entonces en relación constante con su Dios, en una dinámica de amor que nunca se enfría, porque siempre recuerda, siempre agradece, siempre se dona. Este diseño trinitario de las potencias, de las facultades del alma, no es una construcción teórica, sino la expresión concreta de cómo Dios quiso habitar al hombre desde el principio. En la voluntad debía reflejarse el querer del Padre, en la inteligencia la sabiduría del Hijo y en la memoria el amor eterno del Espíritu. Estas tres potencias en su origen eran vías abiertas, caminos vivos, cauces sin obstáculos entre Dios y la criatura. La criatura no solo conocía a su Dios, vivía en Él, se movía en Él, se alimentaba de Él y lo hacía a través de la actividad viva de su alma, que era como un pequeño santuario trinitario donde cada persona divina encontraba su reflejo. El don de vivir en la divina voluntad no hace otra cosa que devolver al alma ese estado original, restituyéndole, ¿no?, su orden, su belleza, su vocación trinitaria. Cuando el alma entra, se funde, se sumerge, se abisma en el querer de Dios, también su memoria es sanada. Ya no vive esclava del pasado, ni dispersa en los recuerdos del mundo, sino que se vuelve altar, un altar viviente del amor con mayúscula. Allí el Espíritu Santo vuelve a abrazarla, a coronarla, a informarla. Y el alma, recordando los bienes de su Dios, ¿no?, entra en una corriente de amor que no cesa, que lo envuelve todo, que lo transforma todo, hasta hacer de su vida una continua relación, una perpetua comunión, una respuesta de amor que no se interrumpe jamás. Pero, ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar, y la Trinidad sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él, y él nos había arrojado fuera. Ya con estas líneas finales, Jesús eleva su lamento hasta tocar el centro mismo de su desolación. El eterno amor queda contristado. No se trata de una tristeza humana proyectada en Dios, ¿no?, sino de un dolor trinitario, puro, santo, provocado por la ingratitud del hombre, que ha cerrado su alma a la comunión para la que fue creada. El Espíritu Santo, que había abrazado la memoria para hacer de ella un canal de amor constante, ¿no?, se encuentra ahora rechazado, desplazado, ignorado. La memoria, que debía vivir del recuerdo de los bienes recibidos,
de los gestos de ternura de su Creador, de los lazos sagrados de la alianza, se ha volcado pues hacia los placeres, hacia las riquezas e incluso, como afirma Jesús, y lo afirma con dolor, hacia el pecado. La inversión es total, total y trágica. Aquello que fue infundido para que el alma permaneciera unida a su Dios ha sido secuestrado por el mundo, por la carne, por el enemigo infernal. La memoria, que debía ser como un sagrario interior donde se conservara los beneficios divinos y se renovara el sí quiero, al amor divino, se ha convertido en un archivo de imágenes corruptas, de apegos desordenados, de deseos terrenales. El alma ya no vive vuelta hacia Dios, sino volcada sobre sí misma, aferrada al polvo, alimentada por recuerdos que la alejan de su origen. Y con un tono de ternura herida, Jesús declara lo inconcebible. La Trinidad Sacrosanta ha sido puesta fuera de los dones que ella misma dio. Este detalle es crucial. No se trata simplemente de que el alma haya pecado, sino de que ha excluido a Dios del uso mismo de sus dones. Ha recibido la voluntad, la inteligencia y la memoria como reflejo de las tres divinas personas, pero ha querido usarlas sin Dios, contra Dios, al margen de Dios. Y esta es, en palabras del Señor, la fuente de su dolor más hondo. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Jesús no está contemplando un pecado concreto, sino una desfiguración estructural del alma. Ya no es lo que fue creada para ser. El rostro que Él había formado con tanto amor ya no se refleja, ya no refleja su imagen. Las tres potencias, que eran las puertas de entrada de Dios al alma, se han convertido en muros, en tinieblas, en espejos rotos. El alma fue creada como morada de la Trinidad Santísima. No solo debía obedecer a Dios, es que debía contenerlo, hospedarlo, ofrecerle un santuario, un obrar conyugal, recíproco. Por eso Jesús dice, con sencillez, pero una sencillez estremecedora: habíamos formado nuestra morada en Él y Él nos había arrojado fuera. Este es el verdadero drama de la libertad mal usada. Dios, que nunca impone su presencia, se retira cuando el alma no lo quiere. Y el alma, que fue creada para ser Edén, se convierte en desierto. La Trinidad Santísima, que había hecho de ella su paraíso, su reflejo, su templo viviente, pues se encuentra echada fuera, como un huésped despreciado.
Pero también aquí, entre las lágrimas, ¿no?, del Señor, se abre una posibilidad de redención. Jesús no deja de hablar, no se aparta con indiferencia, no maldice, se duele. Y ese dolor es la prueba de que aún ama, de que aún espera. Y al compartir con Luisa su desolación, y con nosotros, los hijos de la divina voluntad, los que estamos absorbiendo, ¿no?, empapándonos de esa ciencia, ¿no?, de esa verdad del libro del cielo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que nos está invitando a comprender el misterio de su pasión desde dentro. No, para que calemos que no se trató simplemente de un sufrimiento físico. No solamente eso, sino que es una pérdida. Se trata de la tragedia, es que es una pérdida espiritual. Es como abandono, ¿no?, interior, ¿no?, como destierro. Está desterrado de su propia casa. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y Jesús, pues claro que la llama, ¿no?, y a Luisa, ¿no?, y con ella nos llama a todos, ¿no?, que queremos vivir en su voluntad, que queremos abrirle de nuevo las puertas. Así que el don de dones, ese don, esa gracia de las gracias, viene precisamente a restituir a quien, a Dios, su morada, ¿no?, a devolverle el lugar que le corresponde en la voluntad, en la inteligencia, en la memoria. Cuando la criatura le entrega de nuevo esas tres potencias, cuando ya no las usa para sí, sino para Él, entonces la Trinidad regresa y el alma vuelve a ser templo, vuelve a ser reflejo, vuelve a ser paraíso. Entonces el eterno amor ya no queda contristado, ¿no?, sino que reposa. Ya no es expulsado, sino acogido. Ya no llora, sino que canta. Canta en el alma que lo ha dejado volver. Y todo lo que había sido deformado comienza a recobrar su forma, su belleza, su vocación. La criatura, al vivir en la divina voluntad, no es que simplemente es que se salve, se hace de nuevo digna de ser morada del Dios tres veces santo. Por eso todo este numeral nos está brindando, ¿no?, esa luz, ¿no?, para que sopesemos el don de dones, la gracia de las gracias, ¿no?, como el camino, ¿no?, de devolver, ¿no?, la voluntad, el entendimiento y la memoria, devolverle, ¿no?, permitirle que Dios, ¿no?, a esas tres facultades de nuestra alma, ¿no?, vuelvan a ser, gloria, ¿no?, y alabanza, ¿no?, y vuelvan a ser esa alegría, ¿no?, para la cual nos fueron brindadas, ¿no?, y por tanto para que sopesemos que el don supremo, ¿no?, ese don excelso, ¿no?, es el único camino. Y por eso es tan importante, ¿no?, el que estemos atentos, ¿no?, a ese don que se nos ha dado, de momento no en propiedad, pero sí ahí de una forma gratuita, ¿no?, en préstamo, ¿no?, para que, dejemos a Él, ¿no?, que lo lleve a toda su plenitud, para que vuelva otra vez a cantarse, ¿no?, la alegría, ¿no?, de la Pascua,
no quisiera concluir el numeral, ¿no? Este numeral vigésimo del volumen 14 del Libro de Cielo, sin hacer una aclaración. Porque hemos visto, ¿no?, cómo en el numeral se ha presentado una distribución de las tres potencias del alma según las tres divinas personas. La voluntad como don del Padre, la inteligencia como don del Hijo y la memoria como don del Espíritu Santo. Esta atribución no contradice la enseñanza de la Iglesia Católica sobre los dones del Espíritu Santo, sino que debe ser sopesada como una profundización del diseño divino impreso en el alma humana en el principio. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia, ¿no?, en su número 1830, el Catecismo de la Iglesia, pues bueno, así lo dice, ¿no? La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Esto lo dice en el número 1830, pero nuestro Catecismo de la Iglesia, en el número siguiente, en el 1831, añade: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. ¿Qué nos ha dicho? En otras palabras, ¿no?, el Catecismo, que los 7 dones del Espíritu Santo son perfecciones infusas por el dedo de Dios, ¿no?, en las almas bautizadas, ¿no?, con el fin de hacerlas dóciles, ¿no?, a sus inspiraciones. Estos dones actúan sobre las potencias del alma, ¿no?, y la elevan a la vida moral, ¿no?, del cristiano, pues hacia la santidad, ¿no? No obstante, el Libro de Cielo, pues con este numeral, ¿no?, acaba de introducirnos, ¿no?, una clave de lectura. Pero una clave de lectura anterior al orden de la gracia bautismal. ¿Por qué? Porque nos ha situado en el momento original de la creación del hombre y nos ha desvelado, ¿no?, cómo las potencias del alma fueron constituidas, ¿no?, en referencia, pues, cada una de ellas a una persona, ¿no?, una persona divina, ¿no? Y claro, desde esa óptica, ¿no?, la sabiduría, la ciencia y el entendimiento son, bueno, expresiones del Hijo y se inscriben en el alma como improntas de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Del mismo modo, la memoria como capacidad de permanencia, de actualización, ¿no?, del amor, ¿no?, y del retorno constante a Dios, es presentada como don propio del Espíritu Santo. En definitiva, esto, lejos de suponer una contradicción, está brindando una complementariedad.
lo que en el Catecismo de la Iglesia aparece como dones funcionales para la vida cristiana, ahora aquí en este volumen 14, ¿no?, del Libro del Cielo, se contempla como diseño estructural de la criatura, ¿no?, de la criatura racional, ¿no?, en su origen divino, y que es recuperado y restaurado por medio del don de la nueva vida, ¿no?, en la divina voluntad, ¿no? Así que, claro, no es inconcebible, ¿no?, que en un futuro venidero, ¿no?, pues la Iglesia pueda acoger pues una visión más trinitaria, ¿no?, y ontológica, ¿no?, de las potencias del alma, ¿no?, y su relación con los dones divinos, ¿no? Una perspectiva que podría, ¿no?, en su momento, ¿no?, enriquecer la enseñanza eclesial y el modo como la criatura está llamada a vivir no solo según la gracia, ¿no?, sino en la misma vida divina del fiat eterno. Bueno, pues con esta aclaración y siempre en la divina voluntad, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.